como a las 2 de la tarde llega mi mamá. Yo soy del Fonavi, en San Jerónimo, ahí vivía. Y estábamos tomando unos mates con uno de mis hermanos y llega mi mamá. Llega mi mamá primero desesperada, medio gritando, diciendo hay que levantar todo, hay que levantar todo. Igual se tranquilizó, medio que esa desesperación inicial se tranquilizó porque después recordó una entrevista que habían escuchado por la radio donde el intendente de ese momento había dicho que, bueno, barrio Chalé, San Lorenzo, Fonavi, Centenario no íbamos a inundar. Ingresó al estudio de la radio Marcelo Álvarez, el ex intendente de la ciudad, con su piloto gris, sus botas, su paraguas, con el rostro desencajado. Ingresa al estudio y nos dice: buenos días, la ciudad está bajo agua. Le suena el celular, sale afuera, vuelve a ingresar al estudio y bueno, le hacen la entrevista correspondiente y él ahí dice que entiendo esta frase como que uno es esclavo de las palabras, porque él dice Chalet, San Lorenzo, Santa Rosa, y va nombrando todos los barrios que no iban a inundarse y que quedaron con 2 metros bajo el agua. Los vecinos que comenzaron a salir en carros, en camionetas o con lo que tenían, con lo poco o lo mucho que podían ir salvando. Hasta allí todos creíamos que no iba a llegar a donde estamos nosotros, Hernandarias y Castañaduy, porque ese sector de atrás, cada vez que crecía el Salado por las cercanías en las que vivimos, sufría las dificultades con la inundación. Pero después ya comenzó a llegar cada vez más cerca, cada vez más cerca. Cuando a las 8 fuimos todavía no había agua, después empezó a haber agua que pisábamos cada vez que ingresábamos al barrio, después ya el agua estaba sobre Perón y una de las últimas veces recuerdo haber ingresado con el agua hasta el pecho, también para rescatar algunas cosas de los vecinos. Empezaron a poner bolsas de arena en la puerta de casa y había mucha incertidumbre. Cuestión que a las 2 de la tarde el agua empezó a subir y para las 7 de la tarde ya había 1,80 metros de agua en mi casa. La fuerza que le ponían los vecinos, como nos íbamos corriendo con una carpa. O estar viviendo un buen tiempo sobre cajones de gaseosa, por ejemplo, que era lo que teníamos reciclado, poníamos la cama arriba hasta que el agua se iba. Muy aterrador ver cómo la gente salía de Santa Rosa de Lima desesperada, ya con agua, en algunos casos en canoa. Fuimos a comprar sogas, porque las sogas era una forma de sostener a la gente que estaba saliendo. O sea, arriba de mi casa andaban las lanchas. A la noche cuando, o sea, ese 29, nosotros salimos 5:30 de la tarde. Nos fuimos hasta General López y Roque San Peña porque no podíamos creer que había tanta agua. Y cuando nos paramos en el paso a nivel, veíamos todo Alfonso que estaba tapado de agua. Puedo decir que me fui de mi casa en una lancha y llegamos a J. Paso y había como no sé, como una bajada de lancha, porque había gente, un montón de gente que venía con las canoas y se ponían a disposición de ir a preguntarle a la gente qué necesitaba. De la gente cercana, gente que se desplazaba en canoas, gente que vivió en los techos de las casas con sus pertenencias, que no quería abandonarlas por temor a perderlas. Salíamos a recorrer los centros evacuados, llevar ayudas, mercadería, donaciones que por ahí conseguíamos solidarizándonos y poniéndonos a disposición de lo que en ese momento se necesitaba. Conseguimos que la representante legal tome la decisión de abrir la escuela y desde ese día me instalé como muchos voluntarios a ayudar, a trabajar, a buscar gente. A veces íbamos en distintas demarcaciones hasta los barrios que estaban en las peores condiciones y con el agua
muy crecida sobre sus casas. Había gente que decía, me voy a la casa de mi hermano, de un pariente, y bueno, había que trasladarla, no había demasiados medios de movilidad, entonces poner el auto a disposición. Así transcurrió el día en una cosa que nos tenía total y absolutamente desconcertados, ¿no? Uno no estaba preparado para la situación, para esas imágenes. Era algo que nunca se había imaginado que iba a suceder de esa manera. Que las imágenes que uno primero recuerda tiene que ver con mucha gente con los ojos perdidos, con lo que tenía encima, que venía del cordón oeste, lo poco que había podido rescatar, la imagen de todo lo que era Avenida Freire, con la gente realmente deambulando, perdida, sin el Estado brindando ningún tipo de herramientas. Imágenes fuertes y feas, de mucha gente desorientada caminando desde el oeste hacia el este, o desde el sur hacia el centro. Así que esos son los recuerdos que se me vienen a la cabeza. Recuerdo que mi técnico vivió un par de días literal en los palcos de Colón porque su casa estaba abajo y totalmente bajo agua. Recuerdo ir caminando por San Jerónimo, llegando a Boulevard, y me parecía una película porque yo veía gente con cara de perdida que venía caminando por Boulevard y que creo que no sabía ni a dónde iba, ni con quién estaba. Gente que me paraba y me preguntaba cómo podía hacer para encontrarla, a su hermana, a su hija, a su primo, a su sobrino. Se baja un señor y pregunta si estaba ahí su familia. No aparecía su familia en el listado. Y cuenta que había recorrido ya 10 lugares y en ninguno estaba su familia. Ojalá que ese hombre haya encontrado a su familia. Ojalá. Recuerdo algo que hasta el día de hoy me viene a la memoria, que en un momento estábamos en la full y se acerca un chico que no debe haber tenido más de 16 años, descalzo, con una remerita, muerto de frío, y me mira a los ojos, me conecta conmigo y me pregunta si no sabía dónde estaba su mamá. Y nunca más lo volví a ver a ese chico, pero lo tengo todavía y a veces aparece en mis sueños. Yo agradezco a los compañeros nuestros que se vinieron de Chubut en camiones a traernos, la solidaridad que tuvieron con nosotros. Por eso estamos agradecidos. Hasta ahí es lo más bravo. Y después volver a la vida actual. Me acuerdo que con mis cuñados fuimos a ver si podíamos ver cómo estaba la situación. Y quisimos abrir la puerta, estaba ya por la mitad, y encontramos víbora, encontramos todo. La heladera, las camas estaban arriba del techo, todo. No se olvida más uno. Y algo que yo recuerdo de la inundación, que fue algo que transitó muchísimo tiempo después, pasaron los años y eso continuaba, era el olor. Era como un olor especial, específico, de una humedad muy rara que perduró muchísimos años y que ese olor quedó para siempre grabado en mi mente, en mi nariz, en mis sentidos. Tuvimos que empezar de vuelta, hubo que comprar muebles, mesas, sillas, camas, todo, porque era un olor horrible. Era feísimo el olor, el barro que había, era todo feo. Fue una situación muy triste, muy triste. La verdad es que la gente perdió todos sus recuerdos, fotografías, perdió su historia. Y eso es muy triste. Aparte de su casa, de sus construcciones, perdieron su historia. Se fueron todas las fotos. Es muy feo. No tengo foto de cuando yo era chica, por ejemplo. Llegué y el impacto visual de ver esa Santa Fe totalmente destrozada, triste, gris, sobre todo, sí lo que recuerdo es el color gris de la ciudad. También era invierno. Y fue un impacto muy grande porque la Santa Fe que yo había abandonado en octubre del 2002 era una, y la que encontré en julio del 2003 era una Santa Fe totalmente distinta. Hay un antes y un después de la inundación del 2003.
Y esa Santa Fe del 2003, antes de la inundación, no es la misma ahora. Nunca Santa Fe fue igual después de la inundación.